¿Hay algo que estés queriendo confesar, Naka? Exactamente. Sí, tal cual dice el nombre del video. He robado y he llegado a mendigar, estando acá en Japón. Hoy, en uno de los mejores momentos de mi vida, quiero tirarme un poquito al barro, así que acompáñenme. Bueno, ¿por dónde empieza la historia? Cuando tenía 20 años, recién llegaba a Japón. El hecho es que en ese tiempo, bueno, por algunos familiares y eso, como que tenía unas monedas extra que familiares me daban, porque bueno, para que comience mi nueva vida en Japón, mi hermano se comportó como el mejor, me preparó un departamento, consiguió muebles regalados, usados, todo para que yo me pudiese instalar. La verdad que lo tuve todo servido en bandeja, no me puedo quejar de absolutamente nada. Pero había un pequeño problema, yo ya llegué con un trabajar de electricista para mi hermano. Mi hermano en su empresa tardaba como unos 3 meses en pagar el primer sueldo. Si empiezo a trabajar en enero, el primer sueldo lo iba a recibir en marzo o abril, por ahí, digamos. Tenía un poco de dinero, pero no sabía bien qué. Al último mes estaba muy apretado. Que por ahí me podían prestar un poco de plata. Tenía que haber formas de conseguir un poco de dinerillo acá, allá. La cosa es que ya no tenía plata. Y no me alcanzaba ni para comer. Ya tenía ese problema, que no tengo la plata para comer. ¿Y qué puedo hacer? Pedir prestado, sería lo lógico, pero el tema es que mi hermano no es que me lo dejó todo acomodado porque él esté súper acomodado, a él le costó mucho, fue un sacrificio para él poder meterme al país, a su empresa, todo. Por lo tanto, no me daba para estar pidiéndole plata, una cantidad de dinero como para decir, esto un mes de adelanto o lo que sea. Y claro, ya no me quedó otra. Fui al supermercado con un morral y me agarraba cosas, comidas, para meter en el bolso. O sea, ni siquiera es que iba y buscaba algún pedazo de carne costoso. No, lamentablemente lo más triste de todo es que iba por productos muy básicos. No iba en busca de precio, de comprar lo más caro. Iba en lo que necesitaba. Y sí, da bastante vergüenza, pero no sé, como que en ese momento más vergüenza me da. Hoy en día no lo pensaría, preferiría ir a pedir prestado, pero en ese momento me daba más vergüenza pedir prestado que robar, porque la vergüenza no la iba a tener enfrente de nadie, mientras no me agarrasen, ¿no? Y esto habrá sido por un par de semanas, no era todos los días, pero recuerdo que del supermercado común y corriente agarraba algunos productos, los metía en el morral, y lo que compraba de la poca plata que tenía era de mini supermercado de todos por 100 yenes, de los que son ultra baratos, ¿no? Pero bueno, ese creo que fue una de las etapas más pobres que habré tenido. Pero uno dice, bueno, ¿más triste que eso? Sí, hay más triste. ¿Hay peor situación? Sí, hay peor situación, porque una cosa es no tener dinero, pero otra cosa es estar en déficit. Bueno, pero después empezaste a cobrar y te adaptaste, ¿todo bien? Bueno, sí, no tuve que salir a robar más. Y qué feo decir, pero sí, es la realidad, no tuve que salir más a robar. Pero, no, la plata nunca me alcanzó. Nunca me alcanzó. El sueldo de obrero no es malo, no era malo. Al contrario, es un sueldo promedio. Pero no sé por qué, a mí nunca me alcanzaba. Tal vez no manejaba bien la economía del hogar o lo que sea, pero el tema es que nunca me alcanzaba la plata. Siempre tengo fijo en la memoria que todos los meses, a 4 o 5 días antes de cobrar el sueldo, le pedí a mi hermano $50 prestado. ¿Qué? ¿Saben lo feo que es estar todos los meses pidiendo 50 miserables dólares a tu hermano, a tu jefe, 5 días antes de cobrar? O sea, por esto no me alcanzaba el sueldo. Y repito, no se supone que sea un sueldo que no debería alcanzar. Cobraba alrededor de 2.500 a 3.000 dólares, más o menos. Se supone que alcanza ese dinero, se supone. Pero a mí no me alcanzaba. ¿Por qué? No sé. Y eso que tampoco es
Yo siempre, toda la vida fui coleccionista, compraba cosas, pero fijo que en esa época creo que gastaba al mes $100 en lo que era hobbies por ahí. No era mucho, no era mucho. Y además uno que al estar medio solo en el país, estaba con mi pareja ese tiempo, pero estábamos solos y medio que claro, algún gusto nos teníamos que dar. No salíamos a comer afuera, el único gusto que nos dábamos era ir a tiendas de usados, de cosas de anime, de videojuegos y gastar al mes $100. Y claro, era todo el gusto que nos dábamos. Llegó una época en la que no tuve que empezar a pedir plata prestada todos los meses a fin de mes, que fue cuando decidí abrirme como una especie de negocio online, una tienda en Facebook en el que compraba cosas de Japón, cosas usadas, y las enviaba a Argentina. El hecho es que al principio ese negocio funcionó muy bien, iba muy bien la cosa. Compraba cosas a $1 y las vendía en Argentina a, no sé, $5 tal vez, depende. La tienda iba muy bien, pero ¿qué pasó? Devaluaciones, que hacía que todo se vuelva más complicado, y otra cosa, que fue lo que nos arruinó, el bloqueo de importaciones. ¿Qué año fue? ¿2013? ¿14? No recuerdo muy bien, pero recuerdo que hubo un bloqueo de importaciones del cual yo me acuerdo que había tenido una inversión muy grande de mercadería, tenía $300 de envío por cada caja de avión, eran cajas de 20 kilos y habían como 5 o 6 cajas que estaban en tránsito, en camino o varados en la aduana. El tema es que no hubo forma y tengo el recuerdo ahí fijo en la mente de que tenía por lo menos $1.500 de pérdidas de solamente envío de cajas que no salían de la aduana. Después, hasta que salieron las cosas de la aduana, todo fue regalar la mercadería, básicamente. Otras las rebotaron para Japón, las volvimos a mandar. Otras que las rebotaron las vendimos a nada, a precio regalado. Pero el tema es que tenía, no $1.500, no, $2.000 en envíos de cajas. Y sin contar el valor de lo que había dentro de las cajas, que era aún más. En ese tiempo me acuerdo que vivía usando la tarjeta de crédito para pagar todas las cuentas. Era un círculo vicioso. Cobraba para pagar la tarjeta de crédito. Pero ¿qué pasa? Hubo un momento en el que, como estábamos con el círculo vicioso de la tarjeta de crédito, resulta que yo no estaba pagando el seguro de salud obligatorio, que era aproximadamente $150 a $200 al mes. Y eso no lo estaba pagando. Y yo, ingenuo, escuchaba de mucha gente que decían que no, porque yo no lo estoy pagando, no sé qué. Resulta que estaba acumulando una deuda municipal porque es el seguro de salud obligatorio municipal. Y estuve, no sé, 1 o 2 años sin pagarlo porque estuve pagando deuda y deuda de tarjeta de crédito y de todas las pérdidas que tuve con la tienda. Obviamente la tienda la abandoné, ya no quería vender más nada a Argentina. Y esa deuda se fue... Bueno, que después seguí pagando, pero no estuve pagando lo que tenía atrasado, así que había una deuda que estaba ahí clavada. Y bueno, yo ahí, después de ese tiempo, ya había empezado con YouTube, había dejado de vender cosas, y en YouTube habré estado de 2, 3 años, más o menos, acumulando, dejando esa deuda ahí atrás, como escondida en el fondo del placar. Pero llegó un día en el que me llegó un ultimátum de la municipalidad, diciendo, si usted no paga la deuda, le vamos a confiscar su salario. El tema es ese, que la municipalidad tiene el poder de retener tu salario y cobrar ellos mismos la deuda que tenés con ellos. ¿Ya? Así de fácil. Mi hermano llamó a la municipalidad diciendo no, que no le hagan eso a mi empleado, porque si hacen eso, mi empleado no va a trabajar porque no va a tener ni para comer en el trabajo, lo que sea. Inventó alguna historia. Y bueno, el tema es que eso fue que 2018 creo. No me acuerdo muy bien cómo fue la historia, pero la cosa es que de alguna forma mi sueldo se fue todo en pagar la deuda con el municipio. Y digo, bueno, está bien, tu sueldo, no tenés plata. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Bueno, y ahora pasa que hasta ese momento yo aún tenía la tarjeta de crédito que tenía que pagar en ese mes y no tenía un centavo. Al principio, no sé, preguntaba a ver si me fijaba si podía sacar plata de algún lado.
estaba completamente desesperado porque una cosa es no tener plata, pero otra cosa es no tener plata y deber plata. Uf, qué malos recuerdos que estoy teniendo. El hecho es que, bueno, después, como digo, ya en ese tiempo estaba con el canal Japatonic TV. En ese tiempo tendría 40.000 suscriptores, más o menos. Ya, de la desesperación, en mi muro de Facebook personal, dije, tengo una deuda municipal muy grande, no tengo plata, quiero saber si alguien me puede prestar plata. Algunos seguidores me tenían agregado a Facebook y me dijeron, Naka, hay que hacer alguna movida, juntar plata para que puedas pagarlo. En ese tiempo, si bien no eran muchos los suscriptores que tenía el canal, era un público muy fiel, ¿no? Del cual hoy en día sigo agradecido, porque entre muchos seguidores, no sé, 50 personas más o menos, en 2 días llegué a obtener todo el dinero que necesitaba para pagar la tarjeta de crédito y para poder sobrevivir ese mes. Que fueron como $3.000 en 2 días. Y la verdad que estoy muy en deuda con esa gente. Es más, hace un mes atrás, uno de los chicos que más plata nos mandó, que fueron $200, me dijo que está en una situación económica muy mala, que si por favor se lo podía devolver, y se lo devolví. Así que muchas gracias, Esteban. Es más, si alguna de esas personas quiere que le devuelva el dinero, saben cómo contactarme. Yo tengo el historial de PayPal, por lo tanto está ahí. Pero bueno, algunos lo pusieron en plan donación, otros prestaron. Algunos eran de $1. Si quieren que les devuelva el dólar, no hay ningún problema. Pero es eso. Ya era, entre comillas, famosillo en YouTube, pero una persona llena de deudas, mendigando, para pagar mis deudas. Había gente que se enojó mucho porque decía, pues, donar plata para generar contenido está bien, pero para pagar las deudas, ¿qué es esto? Yo también tengo mi deuda. Y bueno, está bien, amigo, nadie te está obligando a que me prestes o que me dones. Pero bueno. Y bueno, o sea, y eso fue mis momentos, mis peores momentos en la vida fueron esos. Cuando recién llegué, que robaba en el supermercado, y pedirle dinero a mis propios seguidores para pagar mis deudas, de las cuales ellos no tenían absolutamente nada que ver. Porque claro, una cosa es justamente pedir dinero en Patreon para generar contenido y esas cosas, bien, pero si no... ¿Por qué se te dio, Naka, de confesar estas cosas hoy en día? No sé, yo creo que actualmente, como estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, en el que tengo camarógrafos estrella, como Planeta Juan. Hermano, aquí sirviéndole de camarógrafo nada más. ¿Cuántas personas querrían hacer un video en colaboración con él y yo lo estoy usando de camarógrafo? Soy el peor youtuber de colaboraciones que existe en el planeta Tierra. El hecho es que hay como una especie de culpa que uno siente. Creo que ya es algo culturalmente, socialmente, que tenemos mucho los argentinos, que es esa romantización a la pobreza, podría decírsele, que si uno tiene dinero, si uno le va bien en algún momento, está esa necesidad de sentir culpa, que siento culpa, que yo, no saben lo difícil que se me hizo decir públicamente, me voy de vacaciones a Taiwán este año. Primera vacación en mi puta vida que digo, me voy a un país de vacaciones. Primera vez. O sea, fui a Argentina, fui a Japón, pero o sea, no fueron 100% plan vacación, no fue con mi plata. O sea, cuando fui a Argentina en 2019, fui gracias a donaciones para hacer eventos y todo un montón de cosas, de Japatonic TV, qué sé yo. Pero era la primera vez que iba a tomarme vacaciones a otro país. Está bien, es Taiwán. Acá en Japón son 2 horas de viaje, pero igual. Me sentía muy... me sentía sucio. Como decir, ¿qué estás...? Ay, vacaciones a otros países, ¿qué es eso, no? Y, sinceramente, me costó. Pero dije, basta, Naka, no estás haciendo nada malo. Es algo muy bueno. La gente... la buena gente se pone contenta por vos. Y la gente que le da envidia y no le gusta que seas feliz, que se vayan a cagar. Y bueno, ahí es
Después dije, basta, no, y esto es algo que me digo todos los días, no viajé en toda mi vida, no, siento que no viví la vida, por lo tanto desde ahora quiero empezar a viajar de vacaciones, recorrer el mundo, no para hacer contenido de YouTube, quiero viajar por mí. Y esa es otra también de las razones por la cual no quiero vivir solamente de YouTube, quiero hacer el trabajo de guía. ¿Por qué? Obviamente respetando a amigos como Juan, que vive de YouTube, que es su trabajo principal, pero no sé, yo todavía tengo esa sensación de que dedicarme solamente a YouTube, no sé, no me entra en la cabeza, como que no lo siento como que pueda ser un trabajo. Tengo que hacer algo más. Bueno, también está por un lado que me gusta ser productivo. No quiero tener muchos tiempos libres, abusar del tiempo libre. Sé que me ha visto trabajar como en 2 días de estos 5 que llevo en Japón. ¿A usted le parece que yo tengo mucho tiempo libre dedicándome solo a YouTube? Le invito a que venga conmigo a ver si opina lo mismo después de una semana. Es verdad. Lo peor de todo es que ya lo sabía. Se lo había preguntado, pero pasa, es la costumbre. Es la costumbre porque últimamente estoy recibiendo muchos youtubers que viven solo de YouTube. Sí. Pero es verdad. Pero no, la mayoría tiene sus otros negocios. Y por eso es que sigo trabajando como guía de turismo, ya dejé lo de electricista, ya saben. Pero decir que vivo solo de YouTube es como que, no sé, es como que es una forma de decir, miren, soy una estrella. No tiene nada que ver, yo lo sé, pero es esa culpa. Es esa culpa. ¿Podría vivir de YouTube únicamente hoy en día? Sí, podría vivir únicamente de YouTube. Pero soy ambicioso, me gusta el dinerillo, quiero viajar mucho. Así que felizmente hoy gano el triple de lo que ganaba como solamente electricista. ¿Okay? Y tampoco soy rico, pero por fin estoy en un momento bueno de mi vida. Ahora sí quiero ir al baño, pero de verdad. Vamos. Y bueno, eso fue todo. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu mascota, a tu familia y al forro de tu vecino. Voy a echar un mío. Epa. Casi.